Muy buenos días, mi nombre es Víctor Enrique Pujos Alcántara y les estaré haciendo un breve resumen que funcionará como primer parcial. En nuestro resumen estaremos abordando los primeros tres temas en nuestra asignatura, que es administración educativa. Para comenzar, estaremos hablando sobre el tema número 1, que habla sobre los fundamentos de la administración educativa y la relación entre administración y gestión educativa. Establecimos en esa unidad que la administración educativa tiene 4 funciones o principios, que son la planeación o el planeamiento, organización, dirección y control. Esos principios buscan la normación o normativa de la administración y que esa pueda llevarse a cabo y cumplir las metas establecidas. El primer foro planteaba que de cuál de los principios pensaba yo que adolecía la administración educativa. Y yo respondí y aún mantengo que del principio de control. ¿Por qué? Empecemos definiendo adolecer. La Real Academia define adolecer como la ausencia o la falta de algo que causa malestar o enfermedad. ¿Y por qué yo creo que adolece de ese principio? Pues desde mi perspectiva, la administración educativa provee a la supervisión de que los procesos se estén llevando a cabo como se plasmó en la planificación. Y a pesar de que el sector educativo está regulado y supervisado, creo que las regulaciones actuales no garantizan la eficacia de los centros educativos a nivel macro. Desde mi punto de vista, los docentes, administradores, personal escolar, en general no llevan a cabo los procesos plasmados en el diseño curricular y no se apegan al plan original de la administración. Bueno, la tarea número 1 planteaba o nos pedía que hiciéramos un mapa conceptual hablando acerca de los enfoques de la administración. La administración tiene sus orígenes en la revolución industrial. Se necesitaba saber qué se necesitaba llevar a cabo para que las personas pudiesen trabajar de la forma más eficaz y pudiesen tener la mayor producción posible. Por eso, en su principio, la administración tenía un enfoque clásico. ¿Y qué planteaba ese enfoque? Bueno, aquí podemos mencionar a Taylor Henry y a Fayol, que ellos decían que la administración era la implementación de técnicas analíticas y comparativas para medir el desempeño laboral de los empleados y las máquinas de las empresas. Dentro de ese enfoque clásico podemos hablar lo que era de la administración científica y de la administración general. La administración científica planteaba que el entorno empresarial es incompleto, el sistema en el que todas las piezas desempeñan un rol fundamental. Y la administración general planteaba la necesidad de que el líder administrativo opere como un gran coordinador de procesos complejos. ¿Cuáles eran los principios de esa administración clásica, de ese enfoque clásico? Pues la disciplina, la unidad de mando, la subordinación, el interés individual y el espíritu de cuerpo. ¿Y cuál era la crítica esencial que recibía ese enfoque? Pues bueno, que el trabajador no era visto como persona, sino simplemente como alguien que tenía que realizar un trabajo. Y lo único importante era que se realizara su trabajo de la forma más eficiente, sin tomar en cuenta cómo ese se sentía, ni tomar en cuenta el trabajador como parte del trabajo. Ahora bien, en contraposición a eso surge el enfoque humaniza, que era totalmente contrario al enfoque clásico. El enfoque humaniza se enfocaba o daba prioridad a la preocupación por las personas y los grupos sociales. Dentro de ese enfoque podemos mencionar a TED. El aporte fundamental de TED es en concebir el trabajador como un individuo que posee unas características, que posee unas capacidades y que no deben ser ignoradas en su entorno laboral. También podemos mencionar a Parker. Parker hablaba del mando y la autoridad, son simplemente efectos de la función y se estructura en efecto de la necesidad organizacional. Es decir, ¿qué planteaban eso? Ellos planteaban, ese enfoque humanista planteaba que sí, que el trabajo era necesario y que la eficacia y la eficiencia era necesario, pero que esos no podían llevarse a cabo si no se tomaba el ser humano como una persona compleja que tenía situaciones que tenía que ser tomado en cuenta a la hora de realizar su trabajo. Lo último que se nos pedía era realizar una reflexión donde se estableciera claramente cuál es la relación que existe entre administración y gestión educativa. Ya planteamos lo que era la administración y la gestión educativa posee muchas características similares con la definición de administración educativa, pero con la administración
humaniza. Sergio Bani y sus colaboradores definían la administración educativa como el proceso de trabajo a través del cual la gente puede lograr eficientemente las metas organizacionales. Y uno de los primeros autores en abordar la gestión educativa fue Sánchez Urcajo, quien asocia la gestión con la participación democrática y la define en términos de sus operaciones, las cuales están inspiradas en Fayol: planificar, organizar, dirigir, coordinar, presupuestar, supervisar, evaluar y controlar. Personalmente, comparto la idea de Sánchez. La diferencia esencial entre la administración y la gestión educativa se encuentra en la participación del administrado como parte de la administración, y que la gestión administrativa es más amplia, delega funciones y se hace una confraternidad entre todas las personas que componen el sector o el ámbito educativo para llevar a cabo una administración más eficiente. Nuestra segunda unidad fue acerca de la estructura organizativa y territorial del sistema educativo dominicano, y debemos iniciar hablando de que se ampara. La educación en todos sus niveles es regulada por la Ley General de Educación 6697. Esa abarca todo lo concerniente a la normatización del proceso educativo, pero luego ese territorialmente se divide en el Ministerio de Educación, que es el encargado de llevar a cabo el proceso educativo en todos los niveles. Ese Ministerio de Educación trabaja en lo que es el territorio nacional completo. Luego tenemos las regionales de educación, que esas pueden trabajar provincialmente, ya sea en una o dos provincias. Y por último, tenemos lo que son los distritos educativos y los centros educativos, que ya eso trabajan a nivel más pequeño. Tanto las regionales de educación como los distritos tienen funciones específicas que van acorde al cumplimiento de la labor educativa en el campo que a eso le compete. Y los centros educativos pueden clasificarse en 5 tipos, atendiendo a la cantidad de estudiantes que estos posean. El tipo 1 son centros educativos que tienen más de 500 estudiantes. El tipo 2 son centros educativos que tienen entre 300 y 499 estudiantes. El tipo 3 son centros educativos que tienen entre 100 y 299 estudiantes. El tipo 4 son centros educativos que tienen menos de 99 estudiantes. Y el centro educativo tipo 5 son centros que suelen estar por lo regular en zonas rurales y donde un solo maestro imparte varios grados. A veces ese solo maestro tiene que fungir como orientador, tiene que fungir incluso como conserje de ese centro. Dependiendo a la categorización de centro educativo, eso tendrán una empleomanía mayor. Por ejemplo, un centro educativo tipo 5 necesita de supervisor, un administrador, necesita de maestros, orientadores, conserjes, etc. Y por último, estaremos hablando sobre la unidad número 3, que hablaba esencialmente sobre las características, funciones y tareas profesionales del director o supervisor de los centros escolares. Entre las tareas o funciones del supervisor se encuentra el diagnóstico continuo de las necesidades que pudiese tener el centro escolar, la mediación y la evaluación y utilización efectiva de los recursos que puedan llegar a ese centro, que la escuela sea un lugar o centro seguro, que garantice la inclusión de todas las personas sin importar sus rezos, su sexo, raza, etc. La prevención del rezago y del abandono escolar, y garantizar que la escuela sea un espacio de convivencia armoniosa. Además de todo eso, el director debe cumplir con su rol de administrador, es decir, lo que se conoce como normalidad mínima, y debe asegurarse de que se cumplan los procesos según el diseño curricular, que se cumplan las normativas y las leyes educativas, y que cada integrante cumpla con las funciones que a él se le atañen. A mi entender, son vastas las tareas y funciones del director, y además hay mucha responsabilidad, pues la gestión actual promueve la integración de todos los sectores del sistema educativo en la administración del centro. Pero aún así, es sobre la figura del director quien recae la mayor responsabilidad. Con eso concluyo para no extenderme aún más. Muchas gracias.